que empieces. Gracias. Bueno, gracias Martica. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, muy buenos días para todos y bienvenidos a esta charla sobre la ISO 22000 con la nueva versión que es del año 2018 y sabemos que es el sistema de gestión que trabaja todo el tema de inocuidad alimentaria. Entonces, como nos informó Martica, vamos a empezar la charla y hacia el final, por medio del chat, vamos a resolver las preguntas que ustedes tengan. Entonces, tenemos básicamente planteados dos objetivos a lograr con esta charla. El primero es que conozcamos los aspectos más relevantes de este sistema de gestión de inocuidad alimentaria, como los objetivos del sistema, y los beneficios, su origen, por qué surgió, hace cuánto surgió, cuáles son los pilares fundamentales o los elementos claves en los cuales está soportado este sistema de gestión. Vamos a hablar también un poquito del enfoque que la norma maneja, que es el enfoque de cadena alimentaria. Y vamos a ver también cómo aplicaría el ciclo PHBA dentro de toda la estructura general pues, del sistema como tal. Y otro objetivo es que hagamos un recorrido muy general por los requisitos del sistema de gestión centrados básicamente como en su propósito o en su enfoque. Para lograr estos dos objetivos vamos a mirar los siguientes contenidos. Primero vamos a hablar del origen de la 22000, ¿cierto? Los beneficios, los objetivos, los elementos clave. Vamos a mirar cómo aplica el ciclo PHBA dentro de esta norma y vamos a mirar como el enfoque de los requisitos. Entonces sabemos finalmente pues que la ISO 22000 es una norma que da los requisitos para implementar un sistema de gestión, pero de inocuidad alimentaria y básicamente con un fin primordial y es lograr una armonización internacional que permita mejorar todo el tema de inocuidad alimentaria. Ahora que vamos a hablar dentro de un minutico del origen, pues dentro del origen está, o digamos, a raíz de qué fue que se surgió la necesidad de desarrollar un sistema de inocuidad alimentaria, es que, digamos que la primera versión de la norma fue hace el año 2005 y antes del 2005, pues cada país manejaba su propia normatividad frente al tema de inocuidad alimentaria. Pero si, por ejemplo, algún país de Sudamérica, Centroamérica quisiera o quería exportar sus productos, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, pues deberá cumplir, obviamente, el país, cumplir la ley o la normatividad que aplica a cada país. Y por más de que cada normatividad, pues finalmente todos trabajan en el tema de inocuidad, pues había diferencias. No había un solo estándar que fuera internacional, que funcionara exactamente igual en Colombia, en España, en Estados Unidos, en India. Entonces, digamos que a raíz de la gran necesidad de estandarizar digamos, todo el tema de inocuidad alimentaria fue la necesidad principal, entonces por la cual se elaboró la norma. Entonces, lo que busca esta norma, entre otras, es, pues, por un lado, lograr esa armonización internacional, obviamente para mejorar todo el tema de la inocuidad, y tiene algo bien bonito, bien interesante que vimos, pues, que les mencioné hace un ratico, y es durante el transcurso de toda la cadena alimentaria o la cadena de suministro. Sabemos que, digamos, hay muchos actores que intervienen en la elaboración de un producto alimenticio. Está el proveedor, ¿cierto? El que me vende la materia prima. Pero a su vez, de pronto, ese proveedor puede tener otro proveedor y a su vez ese proveedor otro proveedor. Eh, y digamos, de alguna manera, todos los eslabones de la cadena alimentaria, pues tenemos que identificar nuestros peligros y tenerlos bajo control para poder asegurarle al consumidor final que el alimento que le vamos a entregar, que fue elaborado de pronto en nuestras instalaciones, pues va a ser un alimento que no le va a causar daño a su salud. Pero eso finalmente se logra es a través del concurso y de la participación de todos los actores de la cadena alimentaria, de mis proveedores o los proveedores de mis proveedores, o el que me transporta mi producto terminado, o el que lo almacena, si lo vamos a enviar por barco a otro país. En fin, el alimento digamos que el alimento es vulnerable o se puede llegar a contaminar en cualquier parte de la cadena. Entonces, algo que tiene bien bonito esta 22000 es que maneja ese enfoque como de cadena alimentaria. Aquí hablando un poquito pues del origen, como les contaba hace un rato, básicamente surgió como por dos razones, vamos a esto por acá, surgió como por dos razones. Una, pues la que les acabo de contar, es todo el tema de estandarización, ¿cierto? De armonización, de que sea la misma norma, que si X compañía está, no sé, implementó la 22000 acá en Colombia, que sean exactamente los mismos requisitos que apliquen en Bolivia, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, no sé, en la India, por decir algo. Entonces, por un lado, por la necesidad de estandarización y de verdad, por otro lado, también por todo el tema
distribución y comercialización pues, de alimentos que sean inocuos para la salud del consumidor. Eh, digamos que el tema de inocuidad alimentaria o de las enfermedades que son transmitidas por los alimentos, pues no es que salgan las noticias todos los días, pero si uno se dedica a investigar un poquito, a mirar todo el tema como de reportes emitidos por las entidades que hacen todo el tema de vigilancia, hospitales y demás, y entidades de salud, pues sí hay gran cantidad de personas que se llegan a enfermar por problemas de inocuidad alimentaria. Lo que pasa es que no salen los medios de comunicación, no hay un boom muy fuerte, pero sí el tema es muy preocupante, muy relevante. Entonces, otra, digamos, de las razones, pues básicamente es por la necesidad sentida de fabricar un alimento que no le vaya a causar daño a la salud de mis consumidores. Digamos que eso debe ser como un estandarte. Si yo trabajo elaborando algún producto alimenticio en una fábrica, en una planta, en, no sé, en un restaurante, etcétera, pues yo pilar para mí tiene que ser garantizar, obviamente, esa inocuidad. Y la 22000 es una herramienta que me ayuda a garantizar esa inocuidad. Otro de los orígenes de la 22000 fue, pues, por razones de ley, no tanto para los países en Centro y Suramérica, pero sí se ha vuelto requisito legal en países como europeos de implementar la ISO 22000 como tal. Y también razones de comercio internacional. Si yo quiero exportar o quiero hacer negocios, digamos, con mis productos en otros países, pues obviamente que esté implementado la ISO 22000 abre puertas. El comprador le da más relevancia a una empresa que tenga implementado un sistema de inocuidad alimentaria a una empresa que no tenga mayores herramientas implementadas para garantizar la inocuidad. Entonces, digamos que la primera versión de la norma, como les conté hace un ratico, fue hace el año 2005, o sea, ya lleva varios añitos. Se conformó un comité en la ISO, se conformó un comité en la ISO y duró, creo que básicamente 4 años el proceso de normalización, donde participaron los países afiliados a la ISO y diferentes actores que tienen que ver con el tema de inocuidad a nivel mundial y salió como la primera versión y esa versión pues estuvo vigente como ustedes ven aquí hasta el año 2018. El 2018 se salió la segunda versión y esa segunda versión de la ISO, digamos que de la 22000 obedece pues, principalmente a razones de estandarización también, como si, no sé si algunos de ustedes manejen otros sistemas de gestión como la 9001 o la 45001 o la 39001 o la 14001. Todas estas sistemas de gestión normalizados o estandarizados allá en la ISO están migrando a algo que nosotros conocemos como la estructura de alto nivel. Y esa estructura de alto nivel, pues cuando se salió la versión del año 2018, pues ese fue el principal cambio. Esa estructura de alto nivel lo que busca o lo que se busca en la ISO es tratar de que sea más fácil para las empresas o las compañías que desean implementar sistemas de gestión integrados, por ejemplo, 9001 con 22000, por ejemplo, calidad e inocuidad. Entonces, la idea es que no tengan las compañías dos sistemas de gestión, uno por la izquierda con 9001 y otro por la derecha con 22000, sino que sea un solo sistema cuya gestión hasta donde se pueda, sea integrada. Entonces, esa fue la razón, digamos, de la estructura de alto nivel en la ISO. Y como les mencioné, pues la 22000 migró a esa estructura de alto nivel con todo lo que eso implica, sobre todo, digamos, uno de los cambios más grandes es todo el tema de riesgos y oportunidades como a nivel del sistema de gestión como tal. Aquí vemos como algunos ejemplos de por qué implementar el ISO 22000 o el sistema de inocuidad alimentaria. Pues por un lado, lo primero que ustedes ven allá arriba en la parte superior izquierda, pues es poder garantizar que mi compañía está en capacidad de proveer, digamos, de una forma sistemática alimentos que sean inocuos, cumpliendo los requisitos de inocuidad que apliquen o que mi cliente me exija y todo lo que aplique pues de ley. Eso es por un lado. Y por otro lado, otro aspecto relevante de por qué trabajar la 22000 es todo el tema que les acabo de mencionar hace un minuto, que es el que se conoce como todo el tema de riesgos y oportunidades. Abordar todos los riesgos y oportunidades asociados al logro de los objetivos. Cuando lleguemos por allá, cuando hagamos el recorrido ahora dentro de un ratico al sistema, a los requisitos, vamos a ver que en el capítulo sexto de planificación es donde viene a jugar un papel muy importante todo el tema de acá que ustedes ven de riesgos y oportunidades. Acá riesgos y oportunidades, pero enfocados a lograr la eficacia del
sistema de gestión. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero esto, digamos, esto es un tema muy, muy importante. Si uno, cuando uno, si, no sé, si a mí me designan en la compañía a ser la líder del proyecto de, no sé, de expansión de la compañía y colocar 5, no sé, filiales por allá en diferentes países, pues yo como dueña de un proyecto, mi objetivo es lograrlo, ¿no? Y yo como dueña de un proyecto, el que sea, yo debo siempre identificar los riesgos que yo tenga para asegurar que yo pueda lograr mis objetivos de, por ejemplo, abrir 5 sedes nuevas en 5 países, por decir algo. Entonces, el tema de los riesgos siempre está como amarrado al logro de los objetivos. Y aquí en este caso son los objetivos que puedan afectar la eficacia de mi sistema. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del sistema de inocuidad alimentaria? Implementar esto. Pues uno, pues asegurar la protección del consumidor y ahí fortalecer su confianza. Sabemos que obviamente en esta vida no hay procesos perfectos, pero sí de alguna manera una compañía que tenga implementado un sistema bajo la 22000, sabemos que detrás de esa implementación hay una cantidad de personas trabajando y una cantidad de controles y procedimientos definidos que en la medida que funcionen de una forma eficaz, pues vamos a estar asegurando la inocuidad de mi producto y por lo tanto generando confianza en nuestros clientes como tal. Pues yo diría que el principal objetivo es este, es todo el tema de inocuidad alimentaria, reforzarlo en toda la cadena. Y otro muy importante, otro objetivo importante que tiene esta 22000 es hacer un uso un poco más eficiente del tema de los recursos. Acordémonos que el corazón de la 22000 en buena parte está basado en nuestro famoso sistema HACCP. Y sabemos que el sistema HACCP o HACCP es una herramienta netamente de carácter preventivo. Entonces yo no espero tener 100 unidades de producto terminado, ¿cierto? Empacado, listos para colocar en un vehículo para que lo transporte. eh, y, o sea, no espero tenerlos empacados para mirar si cumplen o no cumplen en términos de inocuidad, porque yo sé, en la medida que yo voy elaborando mi producto, etapa por etapa, voy asegurando digamos, que no va a tener problemas de inocuidad. Entonces, no va a tener que después, por decir algo, que dar de baja 100 o 20.000 unidades porque no cumple inocuidad, o peor, no me va a tocar reprocesar y volver a elaborar un producto, desperdiciar, no sé, material de empaque, mano de obra, etcétera, porque yo de antemano sé que lo que yo empaqué o lo que mi producto terminado, pues va a estar cumpliendo en términos de inocuidad y eso nos ayuda pues, a todo el tema del manejo de los recursos. La 22000 o este sistema de gestión está basado como en 4 pilares, se conocen como los 4 elementos claves que son fundamentales para la implementación de la norma. Y de hecho todos estos elementos claves que ustedes ven allí se vuelven requisitos de la norma, están por allá distribuidos en diferentes capítulos, unos en el capítulo 8, otros en el capítulo séptimo, bueno, se vuelven requisitos, pero aquí los vamos a abordar como desde como su enfoque. El principal, bueno, uno de los elementos clave, como ustedes ven aquí en la parte superior, son los famosos, es mi sistema HACCP. Aquí están involucrados los 7 principios del sistema HACCP. Desde el primer principio que era hacer el análisis de los peligros hasta el último principio que era todo el tema de la documentación y demás. Ese es el corazón de la 22000. O sea, la 22000 cuando en su primera versión, en el 2005, cuando se estructuró el documento, pues lo primero que se dijo es el punto de partida es el sistema HACCP y obviamente en la nueva versión pues está allí inmerso. Otro elemento clave es todo el tema de comunicación. Se llama comunicación interactiva, que básicamente es comunicación interna y segundo, comunicación externa. Comunicación interna, pues al interior de las compañías para que en la medida que, por ejemplo, cambió la especificación de una materia prima, cambió no sé, un material de empaque, un aditivo, un proceso tecnológico, la formulación de un producto. Bueno, en la medida que cambie algo que el equipo de inocuidad alimentaria vea que puede impactar la inocuidad, pues lo que se busca es que digamos, que esa información fluya, ahí sí que es cierto, que fluya hasta el equipo de inocuidad alimentaria o hasta el líder de inocuidad para que evalúen cómo cambia esa nueva especificación. Entonces, es importante que haya, por un lado, comunicación interna, porque puede ser que, por ejemplo, no sé, el proceso, el área de compras o adquisiciones hizo la supernegociación de una materia prima, no sé, mucho más barata, pero ni siquiera nos consulta a nosotros que somos los que manejamos calidad o inocuidad para mirar si esa materia prima cumple en términos de, no sé, X o Y parámetro de inocuidad. Entonces, a veces suceden cosas
que otros procesos u otras áreas pueden hacer, pero los que manejamos inocuidad somos los últimos en enterarnos, o peor, no nos enteramos. Entonces tiene que haber, por un lado, comunicación interna para mirar esos cambios, cómo pueden impactar la inocuidad, pero también algo muy relevante es todo el tema de comunicación externa. Y básicamente externa es con los grupos de interés y principalmente con las personas o las compañías, mejor, que hacen parte de mi cadena alimentaria. Yo tengo los proveedores, tengo el que me vende mi producto, el que me lo almacena en una bodega, el que me lo distribuye, el que lo transporta, el aditivo, el que me vende los aditivos, el que me fabrica, no sé, los equipos para procesarlos. Tiene que haber también comunicación con toda la gente de mi cadena alimentaria, como les mencioné hace un ratico, porque de cara al consumidor final, pues para el consumidor es transparente, no sé, que va y compra nuestro producto en un supermercado y le salió contaminado con, no sé, cualquier peligro físico, cualquier cosa. Pues de cara al consumidor final va a decir, uy, fue el producto tal y la marca tal, y básicamente pues habla muy mal de la marca cuando le fue mal porque estaba contaminado. Pero puede ser que nuestro producto se contaminó, no sé, en la bodega del supermercado, no salió de nuestras instalaciones contaminado, pero de cara al consumidor final, pues el tema es transparente. Entonces, todos los que tenemos que ver en la cadena alimentaria, pues tenemos que hacer un trabajo impecable para asegurar que de cara al consumidor final, pues nuestro producto es inocuo. Y cada quien tiene que identificar los peligros que tengan, químicos, físicos o biológicos, dependiendo pues dónde esté ubicado en la cadena, y tenerlos bajo control. Bueno, otro de los elementos fundamentales o claves de esta 22000 es todo el tema de programas prerequisitos. Digamos que acá tenemos programas prerequisitos, nos lo divide como en dos. Uno son los programas prerequisitos solitos, digo yo, que son las buenas prácticas. Si yo soy industria de alimentos, pues van a ser las buenas prácticas de manufactura, nuestras famosas BPMs. Como la 22.000, digamos que también fue diseñada para que pudiera ser implementada por cualquier eslabón de la cadena alimentaria, pues pueden haber otras buenas prácticas. Puede ser que yo fabrique, no fabrico el alimento, pero digamos que yo fabrico los frascos de vidrio para poder colocar nuestra mermelada ahí. Ah, bueno, entonces existen buenas prácticas para la gente que se dedica a fabricar empaques para alimentos o buenas prácticas porcícolas, por ejemplo. Yo estoy en la parte de producción primaria y me dedico a la cría de cerditos para hacer salchichas, por decir cualquier cosa. Entonces, uno de los programas prácticos son las buenas prácticas, ¿cierto? Donde yo lo que busco es que tenga, asegurar condiciones básicas para poder manipular mi producto de manera higiénica. Pero hay otros programas prerequisitos que vamos a ver más adelante que se llaman programas prerequisitos operativos o operacionales, que ya tienen una connotación un poquito distintas. Son aquellos programas que yo debo establecer en mi operación para poder disminuir, por ejemplo, la presencia de un posible peligro. Y aquí viene otro de los elementos claves y es el enfoque de sistema para poder hacer una mejor gestión. Como les contaba, en el año 2005 surgió la 22000 con el corazón que era básicamente el sistema HACCP. Pero en la ISO dijeron, pues muy interesante nuestro sistema HACCP, pero también será muy bueno que enmarcáramos todos esos 7 principios dentro de un sistema de gestión, como funciona una 9001, por ejemplo, o una 14001, con todos los elementos de cualquier sistema de gestión, como por ejemplo la política de inocuidad, con todo el tema de la mejora del sistema de inocuidad alimentaria, con todo el tema de asignación de recursos o requisitos de apoyo que se requieran para poder implementar el sistema, con un compromiso mucho más claro y detallado y específico de la alta dirección, para asegurar eh, la inocuidad de mi producto. Acá está lo que les mencionaba hace un ratico, que es el enfoque de la cadena alimentaria. Es una gran virtud que tiene la 22000 y es que no solamente yo debo responder por lo que suceda en mis 4 paredes y cuando yo elaboro mi producto y no sé, lo coloco en un transporte, pues que yo me desentienda, no. La idea es que todos los eslabones de la cadena alimentaria, que se conoce básicamente como del campo a la mesa, como ustedes lo ven allí, desde las materias primas hasta que llegamos a manos de los consumidores, pues en cada uno de esos eslabones de la cadena alimentaria, transporte, la fábrica, el almacenamiento, el que lo vende, el que lo distribuya, bueno, en fin, como les contaba, en cada uno de esos eslabones, pues puede pasar de todo. O sea, el alimento se puede llegar a contaminar. Si requiere cadena de frío, por ejemplo, si es un queso fresco, por decir algo, pues bueno, hay que respetar la cadena de frío en toda la parte de logística, distribución, en el expendio, en la venta,
pues porque si no sabemos que se nos altera el producto. Entonces aquí lo que se busca es que cada eslabón de la cadena alimentaria haga lo que tenga que hacer para poder garantizar que tienes los posibles peligros, si es que los tiene, que los tenga bajo control, porque finalmente de cara al consumidor final, pues uno como consumidor a veces es muy duro, ¿no? Y uno no se imagina que es que, no, es que el alimento se contaminó en el vehículo donde lo transportaron que era tercerizado. No, uno como consumidor no piensa eso, uno dice, fue el producto tal y la marca tal la que me falló. Entonces, por eso es importante el enfoque de cadena alimentaria. Eso vamos a verlo más adelante en un capítulo que habla de comunicación. Vamos a ver cómo se enlaza esta parte del enfoque de la cadena alimentaria a través de comunicación. Obviamente uno no puede meter las manos al fuego por sus proveedores, ni por la gente que le vende el producto, o el que se lo transporta, o el que se lo distribuye, pero sí uno puede hacer gestión. Y la gestión en la 22.000 es a través de la comunicación. Esto que ustedes ven aquí, como les mencionaba hace un ratico, es la nueva estructura de los sistemas de gestión, de la ISO, que se conoce como la estructura de alto nivel. Si ustedes ven, si buscan o tienen a la mano después una norma como la 9001, como la 14001, como la 39001, cualquier sistema de gestión, van a ver que esta estructura, o sea, de todos estos capítulos del 0 al 10 tienen exactamente el mismo título, igualito el título, pero obviamente lo cambia es el objeto de estudio, o más que estudio, la razón de ser. Si voy a trabajar con la 22.000, pues aquí todo el tema va a ser de inocuidad alimentaria, ¿cierto? Perdón que se me agrandó esta cosa, un segundito, ya. El objeto de estudio va a ser la 22.000, que es inocuidad alimentaria. Si fuera calidad, pues va a ser, si va a ser 9001, pues con todo el tema de calidad. Si va a ser gestión ambiental, pues toda la parte, la 14.001 como tal. Dependiendo del sistema de gestión que yo esté trabajando, pues habrá que mirar la especificidad, pero la estructura es común a todos. Ya vamos a ver cuáles son los requisitos más transversales a cualquier sistema de gestión y cuáles son como ya los específicos. Bueno, pero igual, del capítulo que ustedes ven acá, del 0 hasta el capítulo número 3, básicamente son capítulos que orientan el sistema de gestión de inequidad alimentaria. Ahí están definiciones, la razón de ser del sistema, a dónde aplica, qué normas se tuvieron como en cuenta para poder elaborar, estructurar este nuevo documento, etcétera. Pero los capítulos donde están los requisitos, donde está lo que debemos implementar en las compañías si queremos, pues son los que van del capítulo 4 hasta el capítulo 10. Ahí están los famosos debes de la norma que vamos a ver a continuación. Tenemos el capítulo 4, que es el contexto de la organización, que este es un requisito nuevo. No sé si alguno de ustedes alguna vez trabajó la 22.000, pero del año 2005, la anterior versión. Eso no, pues digamos, ese capítulo, si la trabajaron, van a ver que este capítulo 4, pues no existía formalmente así tan explícito, pues como está ahora. Eso es un capítulo nuevo que viene dado pues, por la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión normalizados por la ISO. El capítulo 5, que es liderazgo, que es lo que tiene que hacer la alta dirección para poder evidenciar su compromiso con actividades concretas y puntuales y específicas. Después viene el capítulo 6, que es el que yo les contaba hace un ratico, donde se maneja todo el tema de riesgos, pero que atenten contra el sistema de gestión de inocuidad y contra el propósito también de mi organización. Viene todo el capítulo 8, que se conoce como capítulo de apoyo, que es el capítulo como de recursos. Finalmente, mi sistema de gestión debe tener unos recursos para que pueda desarrollarse, implementarse. Después vamos al capítulo 8. Este capítulo 8 es la operación. Este capítulo 8 es, yo diría que en buena parte es el corazón de la 22.000. Aquí es donde están los requisitos, donde nos están diciendo qué tengo que hacer yo puntualmente y específicamente para poder elaborar o fabricar un alimento o un producto que sea inocuo. O sea, esta es ya la parte netamente operativa, o sea, la fábrica, la operación como tal, los procesos de manufactura, etcétera. Después viene un capítulo que tiene que ver ya con el verificar, digamos, del sistema de gestión que se llama la evaluación del desempeño. Y aquí está todo el tema de auditorías internas, la revisión por la dirección, hacerle seguimiento y medición, por ejemplo, a los resultados de inocuidad de mi producto, al desempeño de los proveedores críticos, bueno. Y un capítulo grande al final, pues que habla de la mejora, pero del sistema. Yo les contaba hace un ratico que íbamos a ver cómo funcionaba el ciclo PHBA. Sabemos que nuestro ciclo de EMI, no ciclo de la calidad, pues es planear, hacer, verificar y actuar.
Ese ciclo, digamos que esta norma, la nueva estructura de la 22.000, sigue la lógica de los ciclos, digamos, del ciclo PHBA, ¿cierto? Pero este ciclo PHBA está, aquí se los muestro, se los comparto de manera gráfica. Digamos que funciona en dos niveles. Uno que es a nivel de los procesos operativos, netamente, ¿cierto? Pensemos en la fabricación, en la elaboración de nuestro producto, no sé, la salchicha, el kumis, el queso, el yogur, lo que estemos elaborando. Y otro ciclo PHBA muy enfocado a la parte administrativa del sistema. Entonces, miremoslos. Aquí voy a mover aquí la flechita. Entonces, a nivel del marco global del sistema, pues tenemos acá nuestro ciclo PHBA. Fíjense que acá están los capítulos de la norma divididos con la lógica del PHBA. Entonces, dentro del planear, tenemos el capítulo del contexto de la organización, que es una materia prima pues para el hacer. El del liderazgo, que es la alta dirección. El capítulo sexto, propiamente como tal, que es la planificación de mi sistema. Y un capítulo de apoyo o recursos, que es el capítulo séptimo. Esos son los que tienen que ver con el planear. Y esos, digamos que son muy, no iguales, pero son similares para 9001, para 14001, etcétera. Exactamente iguales no, pero sí tienen algunos elementos como transversales. Ese es el planear. Y después viene dentro del hacer nuestro ciclo, perdón, dentro del hacer ya viene pues el capítulo 8. Este capítulo 8 ya es el que tiene que ver netamente con la elaboración de mi producto alimenticio. Ya es cuando estoy en la fábrica, pues elaborando como tal los programas y todo eso. Bueno, listos. Este capítulo 8 de operación, tenemos acá hacemos otro zoom, digamos aquí hacemos otro PHBA, hacemos un zoom a este capítulo 8 y hacemos un PHBA, pero ya netamente de la parte operativa, ¿cierto? También tiene su propia lógica del PHBA, que ya la vamos a ver a continuación, por eso aquí ustedes ven como una flechita donde se indica que vamos a hacer un zoom y todo esto lo vamos a ver a continuación. Acá tiene su P, su H, su B y el actuar, pero ahora lo miramos. Pero aquí volvemos acá al hacer, entonces ya vemos que el hacer es netamente todo lo que tiene que ver con la operación, de cómo elaboro yo un producto que de verdad sea inocuo. Y después sigue nuestro verificar, y el verificar es el capítulo 9, que es el que tiene que ver con se conoce como relación del desempeño, que es el que les contaba hace un ratico, que es donde está todo el tema de la auditorías internas, la revisión por la dirección, etcétera. Y dentro del actuar, de la lógica del PHBA, para mi sistema como tal, pues está el capítulo de la mejora. Bueno, pero aquí tenemos, dentro del capítulo 8, hacemos el famoso zoom que les decía hace un ratico y vemos nuestro propio PHBA. Esto que ustedes ven acá, todos estos recuadros, básicamente es el capítulo 8 de la 22.000, que es el corazón. Aquí es donde están los requisitos más relevantes para poder, de alguna manera, elaborar alimentos que sean inocuos. Entonces, dentro del P, tenemos todo el tema de los programas por requisitos, implementar el sistema de trazabilidad, tener un procedimiento que nos dé, que nos dé luces de cómo manejar una situación de respuesta ante emergencias que pueda tener impacto en la inocuidad. Viene todo mi tema de peligros que vamos a ver más adelante, la identificación de aquellos peligros que son significativos, todo el tema de cómo los voy a controlar, si a través de un programa de requisito operacional o un plan HACCP, que son básicamente las medidas de control. Después de cómo defino mi plan de control de peligros, que básicamente puede ser a través de un plan HACCP y otro de mis programas por requisitos operacionales u operativos. Después viene la planificación de la verificación, que vamos a ver más adelante cuando hagamos el recorrido general por los capítulos de la norma. Aquí yo cómo planifico esa verificación, cómo voy a mirar si, por ejemplo, mi plan HACCP si ha sido implementado y si ha sido eficaz de alguna manera. Tenemos después ya el hacer, que es implementar nuestro plan de inocuidad alimentaria. Acá también viene todo el tema de metrología. Si yo utilizo un instrumento para medir algún programa requisito o un PCC, por ejemplo, entonces que ese instrumento esté perfectamente calibrado, etcétera. Cómo manejo el producto no conforme. Después dentro del verificar viene las actividades de la verificación que vienen como de acá. Aquí las planifico, aquí las ejecuto y obviamente, según lo que yo encuentre en la verificación, pues debo hacer mi respectivo análisis y aquí pues tomar acciones según lo que yo encuentre y actualizar lo que toque que actualizar. Digamos que este es en general la estructura con el PHBA. Fíjense que vimos
dos PhD, uno genérico, pues uno grueso, digámoslo así, enfocado a la parte como administrativa del sistema de gestión, pero pues, perdón, pero ya después venía otro que es el ciclo PHBA operativo, bueno, que es el capítulo 8. Entonces ahora sí vamos a empezar a ver en detalle el propósito, digamos, de los requisitos de la 22.000, muy general durante esta charla. Vamos a arrancar con el capítulo 4. Este capítulo 4 es el del contexto de la organización. Como les mencionaba, los que trabajaron la versión anterior de la 22.000, pues no, este capítulo como tal no existía y tiene varios subrequisitos. Primero, vamos con el 4.1 que ustedes ven aquí, que es la comprensión de la organización y su contexto. Ninguna compañía, digamos, puede estar aislada, o sea, ninguna compañía puede estar como en una burbuja sin tener presente elementos, por un lado, externos que le afecten el propósito, digamos, el logro de su propósito, lo que tengamos definido como el marco estratégico de la compañía. Y también, pues y también seguramente también hay unos elementos internos que también le pueden afectar a eso, afectar como el propósito de la compañía y también de paso lo que es la eficacia del sistema de inocuidad alimentaria. Entonces aquí básicamente en este 4.1 lo que me están mencionando es que la organización debe identificar aquellos elementos internos como clima laboral, etcétera, rotación del personal, tecnología, conocimientos, competencias del personal. Bueno, obviamente esos son ejemplos, hay muchos más. Debe determinar aquellos elementos internos y elementos externos que puedan impactar el propósito de la compañía y la eficacia del sistema. A nivel de elementos externos, entonces puedo empezar a mirar cómo me afecta, por ejemplo, la parte económica, ¿no? Que el dólar, por ejemplo, subió, no sé, se triplicó, por decir cualquier locura. Se triplicó el valor del dólar y resulta que nuestra principal materia prima es importada, viene de otro país, entonces va a ser mucho más costosa. Entonces, ¿qué hago? ¿Será que de pronto buscamos un proveedor local, cierto, nacional, que puede ser que lo consigamos obviamente mucho más barato y todo porque no toca traerlo de otro país, pero puede ser que sus especificaciones de inocuidad no sean las que necesitamos, por ejemplo, no es el producto que queremos. Entonces, se puede haber sacrificado la inocuidad de mi producto. Entonces, mirar aquellos elementos internos y externos que puedan afectar el propósito de la compañía y también, pues, de paso, la eficacia de mi sistema. Aquí viene otro de los requisitos nuevos, que es todo el tema de los grupos de interés. Aquí me están diciendo que debemos conocer, además de conocer, identificar y mirar cuáles son los requisitos que tenemos con nuestros grupos de interés. Entonces, proveedores, por ejemplo, no sé, los dueños de la compañía, por ejemplo, las entidades que nos regulan, los mismos trabajadores o los colaboradores. Tenemos varios grupos de interés y mirar ellos cómo pueden afectar en mi sistema de inocuidad alimentaria. Bueno, otro punto que tenemos acá es el alcance. Bueno, el alcance simplemente es definir de dónde hasta dónde va a ir nuestro sistema de inocuidad alimentaria. Aquí básicamente lo que se busca es que con base en con esta comprensión del contexto y con base con ese tema de los grupos de interés y a lo que yo me dedique, pues definir el alcance de mi sistema, ¿cierto? No sé, desde la recepción de las materias primas, por decir algo, hasta la entrega de mi producto terminado. Supongamos que ese va a ser un ejemplo de alcance. Y aquí viene otro requisito que lo hicieron como más explícito y es todo el tema de procesos. Acá en este 4.4 básicamente lo que busca acá el sistema es que no nos olvidemos que las compañías trabajamos por procesos y las interacciones que hay. Entonces, por ejemplo, si yo soy el proceso de producción, para mí un proceso proveedor puede ser el proceso de materias primas, de almacenamiento de materias primas. Yo le digo, mire, señores de bodega de materias primas, yo arranco mi producción el domingo a las 10 de la noche, por favor, alísteme o déjeme alistado todas las materias primas para que yo llegue y arranque a trabajar. Y yo llego a las 10 de la noche, por decir cualquier cosa, y las materias primas no están listas, me las entregan hasta las 2 de la mañana. Pues arranco a trabajar mal porque seguramente no voy a cumplir mi programa de producción. Entonces, los procesos tienen entradas y tienen salidas, ¿cierto? Como ese es un enfoque o sea, el enfoque de procesos que los que trabajan 9001 pues lo conocen. Tenemos entradas y salidas y debemos asegurar que esas entradas y salidas pues cumplan con las especificaciones. Después viene otro capítulo que es muy importante, que es el capítulo número quinto, que es el rol, o es lo que tiene que, en términos generales, hacer la alta dirección para poder asegurar la eficacia del sistema. Entonces tiene que haber un primer requisito que es el 5.1, que es el liderazgo y compromiso tal cual por la alta dirección. O sea, aquí dice que la alta dirección tiene que asignar, por ejemplo, recursos, tiene que apoyar la implementación del sistema, etcétera. Viene otro requisito muy importante que es todo el tema de el establecimiento de la política de inocuidad alimentaria.
la política como documento rector, digamos, de mi sistema. La política es un documento que da directrices, ¿cierto? ¿A qué se compromete mi compañía frente al tema de inocuidad alimentaria? Entonces, como da directrices, pues lo que uno busca es que esa política se viva y se cumpla al interior de la organización y que no sea letra muerta, que es lo que uno ve por ahí lo que uno por ahí ve en algunas compañías. Bueno, entonces, eh, en el tema de política de inocuidad alimentaria, pues se busca que se comunique, sea comunicada, que sea entendida, que venga también o mucho, que venga, no, bueno, sí, que esté alineada como a la estrategia de mi compañía, que no sean las ruedas sueltas, sino que venga, o sea, que le pegue a objetivos estratégicos que yo tenga como equipo directivo. Y después viene otro requisito que ustedes ven aquí, que es el 5.3, que básicamente es que nos quede perfectamente claro quién hace qué y quién toma qué tipo de decisiones dentro del sistema de inocuidad alimentaria como tal. Todo viene, digamos, direccionado bajo el equipo directivo como tal. Después viene aquí otro requisito, otro capítulo, perdón, que es el de la planificación del sistema de inocuidad. Y aquí es donde ustedes ven acá en este 6.1, donde viene todo el tema de riesgos y oportunidades. Aquí básicamente lo que me están diciendo es que debemos, con base en el 4.1, 4.2 y 4.3, sobre todo 4 y 4.2, el contexto de la compañía y el tema de los grupos de interés, debemos identificar aquellos riesgos que puedan, entre otras, principalmente impactar la eficacia de mi sistema. Entonces, por ejemplo, acá en el tema de contexto internos, exagerando, yo sé que ojalá que no sea cierto, pero supongamos que tenemos un mal clima laboral y tenemos un empleado resentido que quiere llegar a hacernos daño. Entonces puede ser que ese mal clima laboral haga que el empleado, no sé, le pueda adicionar a nuestro producto, no sé, a un peligro químico, una locura, o a un peligro físico, lo que sea. Entonces yo puedo estar, yo puedo estar corriendo riesgos, ¿cierto? Puedo estar corriendo riesgos originados, por ejemplo, por un grupo de interés o por el tema del contexto interno o externo. Entonces aquí lo que dicen es identifique aquellos riesgos o oportunidades que puedan impactar la eficacia de su sistema alimentaria basados principalmente en el contexto, grupos de interés, principalmente en eso. Entonces, identifique los riesgos y oportunidades. Bueno, riesgos como enfocados como aquellos elementos que de alguna manera me impiden que yo logre el objetivo y oportunidades entendidas como aquellos como riesgos entre comillas, como de carácter positivo, donde puedo yo tener una oportunidad que me ayude a lograr lo que yo deseo lograr frente a mi sistema de inocuidad alimentaria. Entonces, acá debo identificar los riesgos, pero no solamente los debo identificar. Lo más importante es lo que ustedes ven aquí, como es el título, el requisito, y es tome las acciones necesarias para poder manejar esos riesgos y oportunidades, ¿cierto? Tome las acciones necesarias e implementelas pues donde aplique, o sea, en el proceso de compras, en el proceso de producción, en el de calidad, el de mantenimiento, bueno, donde da lugar según el análisis que se haya hecho. Entonces, tome las acciones y después compruebe la eficacia pues, de esas acciones. Acá viene otro requisito que es el 6.2 que ustedes ven allí, que son los objetivos del sistema. Estos objetivos del sistema nacen de las directrices de la política de inocuidad alimentaria. Entonces, esos objetivos del sistema, digamos, es la forma como yo voy haciendo mi despliegue, mi política, para que no sea letra muerta, sino que finalmente se lleve al día a día. Yo debo a cada idea principal o directriz o lineamiento amarrarle o asociarle un objetivo de inocuidad, ¿cierto? Y a ese objetivo de inocuidad, pues también debo definir algo que ustedes ven aquí, que es el plan para lograrlos. No sé, si el objetivo de inocuidad es, no sé, disminuir los productos no conformes por inocuidad, por decir, bueno, por decir cualquier cosa. Ok, ¿y usted cómo va a disminuir esos productos? ¿Qué va a hacer? Diga qué va a hacer, cómo lo va a hacer, quién lo va a hacer, con qué lo va a hacer, etcétera. Planifique, o sea, siéntese y escriba cómo lo piensa lograr. Este es un requisito de esta parte de la planificación para los que manejaban la 2005, si se acuerdan en su momento, no existía como tal. Simplemente decía que los objetivos deberán ser medibles, coherentes a la política, etcétera, pero nada de cómo hacerlo. Acá sí, ya me dijeron, y planifique. Diga cómo los piensa lograr y obviamente hágale seguimiento. Puede formular un indicador de gestión para que mida qué tanto se está cumpliendo sí o no. Bueno, y aquí viene otro requisito que digamos que en la versión anterior también estaba, pero ahora sí quedó mucho más completo, digamos, quedó mucho más potente, por decirlo de alguna manera. Y es todo el tema de la planificación de los cambios.
también fue como un aporte que hizo la estructura de alto nivel de la ISO. Bueno, entonces, entre la planificación de los cambios me dicen, bueno, si hay un cambio, pues es que pues de hecho en la vida, ¿no? En esta vida no hay nada estático, todo es dinámico, ahí siempre va a haber cambios, no hay rollo con el cambio. El lío es que hay que planificar o hay que prepararnos para los cambios. Aquí básicamente lo que busca la norma o el propósito es que nos preparemos. ¿Y cómo me preparo frente a un cambio? O sea, obviamente que puede impactar mi sistema de inocuidad alimentaria. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender el propósito del cambio, o sea, qué hay detrás de esto. No es que nos compró otra compañía mucho más grande que también tiene implementado la 22.000, más 9.001, más 14.001 y tiene un sistema de gestión integrado y entonces ahí cómo vamos, bueno, en fin, por decir cualquier cosa. Entonces, a medida que hay un cambio, lo primero que hay que hacer es entender el propósito del cambio, ¿cierto? E ir dimensionando eh, esos cambios que me pueden traer. Entonces, oiga, ¿será que me toca asignar nuevas personas? ¿Será que me toca asignar nuevos roles? ¿O será que me toca comprar un equipo nuevo? ¿O será que me toca inventarme un proceso nuevo? ¿Qué me toca hacer? Entonces, cuando yo ya entiendo el cambio, entiendo el propósito del cambio, ya puedo ir dimensionando qué habría que hacer para poder, para poder garantizar que digamos que mi sistema de inocuidad alimentaria se blinde, por decirlo de alguna manera, que quede blindado frente a los cambios. Oiga, ¿será que me toca hacer un nuevo procedimiento para tal cosa? ¿Será que me toca colocar un, no sé, un inspector de inocuidad alimentaria para que dé cobertura a esto, ya esto, ya esto que es nuevo? Lo que sea, o sea, lo que sea, pero sí ir de alguna manera pensando y teniendo perfectamente claro qué hay que hacer para poder abordar el cambio de la mejor manera, qué recursos hay que asignar, etcétera, entre otras. Después viene el capítulo de apoyo o recursos, que ese también es fundamental para poder garantizar que mi sistema pues, se desarrolle y se implemente de manera pues, eficaz, que trabaje logrando sus objetivos. Entonces tenemos primero un primer capítulo que ustedes ven aquí que se llama recursos, que es el 7.1. Dentro de esta partecita de recursos hay varios, de hecho aquí hay un elemento nuevo y habla de personas. Habla de personas, pero no en términos de competencia, que lo vamos a ver ahí en el 7.2 ahora, sino ahí me está diciendo que la compañía debe tener las personas que necesiten para poder asegurar el desempeño correcto, digamos, de su sistema de inocuidad alimentaria. O sea, no dice literalmente, o sea, no dice el número de personas, pues no lo dice explícito, pero si yo sé, por ejemplo, que tengo una temporada alta no sé, de venta de mi producto, pues bueno, si yo sé que se me disparan las ventas, oiga, ¿será que me toca contratar un analista más para el laboratorio microbiológico? ¿Será que me toca contratar más un analista para el laboratorio físico-químico o un inspector? Bueno, lo que sea, pero lo que se busca es que la compañía tenga perfectamente claro que cuente con los recursos y aquí especialmente las personas que requieran para poder garantizar que su sistema trabaja de forma eficaz. Bueno, después viene otro requisito que es todo el tema, ahí sí, de la competencia de los trabajadores. Entonces, digamos, de los que hacemos parte del sistema de inocuidad alimentaria, ya sea que influyamos de manera directa o de manera indirecta, incluido también los proveedores que nos prestan un servicio cuando están bajo nuestro control. Entonces, aquí básicamente lo que me dicen es que debemos garantizar que los que hacemos parte del sistema somos competentes en términos de educación, formación o habilidad, en términos de educación, formación o experiencia. Bueno, y si hay brechas entre lo que pide, digamos, el perfil del cargo que estamos mirando y lo que la persona es, pues hay que ir cerrando las brechas con pasantías, con capacitaciones, bueno, lo que se necesite, y después ir comprobando la eficacia de las acciones que yo tomé para poder ir cerrando como entre otras esas brechas. También es muy importante que el equipo de inocuidad alimentaria sea competente y también importante que las personas que tengan bajo sus hombros la responsabilidad de hacer el seguimiento, digamos, de un plan HACCP o de los programas proyectos operativos, pues también sean personas que sean más que competentes, por decirlo de alguna manera, porque pues ellos son los que están mirando si, por ejemplo, el néctar quedó bien pasteurizado, sí o no, o si la temperatura de pasteurización no dio, pues bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, que seamos o sea, perfectamente competentes para eso, entre otros. Bueno, aquí tenemos otro que es el 7.3, que es todo el tema de toma de conciencia. Es un requisito que también es fundamental. ¿Cómo hacemos para que las personas sean conscientes, por ejemplo, de cuál es su aporte a la política no alimentaria? Que sean conscientes, por ejemplo, si, no sé, van al baño, ¿cierto? Van al servicio sanitario, no se lavan las manos, no se las desinfectan, después van y manipulan el alimento. Pues bueno,
Si usted no se lava las manos, pues seguramente va a estar contaminando. Entonces, ¿cómo logramos que ellos sean conscientes de cuál es su impacto dentro del sistema y las posibles consecuencias, pues, de no hacer las cosas como deben ser, por ejemplo? Viene otro requisito que es el 7.4, que es la comunicación. Recuerden que yo les conté que ese era uno de los elementos claves o pilares del sistema, que era comunicación interna y comunicación externa. Entonces, comunicación interna, lo que se busca o el propósito de este requisito es que en la medida que haya un cambio de algo, ¿cierto? Un aditivo, un material de empaque, una materia prima, un proceso tecnológico nuevo, o nos fuimos a unas instalaciones nuevas, por ejemplo. En la medida que haya un cambio de algo, o no sé, un cambio, por ejemplo, cambiamos un desinfectante por otro, o un detergente por otro, bueno, en la medida que hay un cambio de algo, lo que se busca es que ese cambio llegue, o sea, esa información, llegue hasta el comité o el equipo de nuclear alimentaria para que ese comité pues evalúe ese cambio, cómo impacta la eficacia del sistema. Y si hay que hacer modificaciones, pues hace las modificaciones, pero sí que la información llegue hasta el equipo de inocuidad alimentaria, porque como les conté hace un ratico, muchas veces otras áreas o otros productos de la compañía hacen cambios, no nos informan los que manejamos el tema de inocuidad y después fue que nos damos cuenta que las cosas no están bien. Entonces, por un lado, comunicación interna y después también aquí van a encontrar comunicación externa. ¿Externa con quiénes? Con la gente o sea, bueno, principalmente mi grupo de interés, que son los que están en la cadena alimentaria. Y aquí también me están diciendo que elabore un plan de comunicación. Básicamente, que especifique qué se va a comunicar, a quién comunica, cada cuánto, etcétera. Obviamente, comunicaciones que tengan que ver con la inocuidad de mi alimento. ¿Vale? Aquí viene otro requisito, perdón, que es todo el tema de la documentación, información documentada que hace referencia a los registros y a los documentos. Entonces, ¿qué documentos debo tener? Entonces, no sé, la política de inocuidad alimentaria, por ejemplo. Y después viene otro capítulo, que es el capítulo octavo, que es el de la operación del sistema, que yo les contaba que para mí es el súper corazón de la 22.000, porque aquí es donde yo abordo buena parte de los requisitos que están asegurando que yo de verdad tenga mis controles bien implementados para que tenga un alimento que al final pues esté bien en términos de inocuidad. Entonces, este arranca primero con una planificación. Este no estaba en la versión anterior, en la versión del año 2005, si los que lo han manejado. En este de planificación, básicamente lo que me están diciendo es que yo debo identificar cuáles son los procesos que tienen que ver ya netamente con la fabricación y, o sea, y empaque de mi alimento, ¿cierto? ¿Cuáles son esos procesos y que defina criterios e implemente criterios para tener bajo control esos procesos en términos muy generales? Eh, Tenemos acá también todo el tema del 8.2 que ustedes ven aquí, que son los famosos programas prerequisitos, que son las buenas prácticas. Entonces, si yo soy industria de alimentos, aquí puedo tener las buenas prácticas de manufactura. Entonces, aquí está todo el tema, no sé, por ejemplo, de manipulador de alimentos, el manejo de residuos sólidos, todo el tema de vertimientos, todo el tema de saneamiento básico, control de plagas. Bueno, hace referencia a que debo tener muy bien implementado mis buenas prácticas de manufactura, por ejemplo. Después viene todo el tema de trazabilidad, donde me están diciendo que debo tener implementado la trazabilidad y que la debo estar probando con alguna periodicidad. Entonces, por ejemplo, que debo estar en capacidad de hacer como el rastreo y saber hacia atrás, por ejemplo, mi producto terminado del lote X, con qué materias primas fue elaborado, de qué proveedores, cómo llegaron esas materias primas en cuanto a cumplimiento de especificaciones, el día que se elaboró, los parámetros del proceso mientras se elaboró, los equipos cómo estaban trabajando, en fin. Y trazabilidad hacia afuera, que ya sabemos es cuando yo tenga perfectamente claro o pueda identificar por qué canal de distribución se fue mi producto, entonces a quién se lo vendo, dónde lo almacenan, cómo lo transportan, si el producto llega hasta Estados Unidos, entonces cómo es digamos, todo el tema del transporte, en qué bodega se almacena, en qué buque se transporta, bueno, toda la trazabilidad, tanto interna y externa. Entonces viene otro requisito que es el que ustedes ven allí de respuesta ante emergencias que pueda tener impacto, obviamente, la inocuidad como tal de alimentos. Aquí me están diciendo que debemos tener un procedimiento, bueno, ahora se llama información documentada, pero debo tener un procedimiento que me esté dando lineamientos de qué hacer cuando yo tenga una emergencia que tenga impacto en la inocuidad de mi alimento. Entonces, si eso sucede, ¿qué hago yo? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué acciones debo tomar yo para mitigar
el impacto que tuvo esa emergencia frente a lo que a mi producto. Entonces, cómo lo debo manipular, entre otras. Y me están pidiendo que a ese procedimiento yo le haga simulaciones, ¿cierto? Que compruebe su eficacia a través como de simulacros, pues para que cada vez demos una mejor respuesta, entre otros. Después viene otro, y yo diría que ese es el corazón del corazón, el que estoy aquí moviendo el cursor, que es el control de los peligros. Ese es el corazón del corazón. Aquí es donde tenemos los famosos, bueno, los 7 principios del HACCP, no todos, pero casi que todos están acá involucrados. Aquí me están diciendo lo siguiente, lo primero que me dicen es que yo debo hacer un análisis, perdón, debo tener una información preliminar para poder hacer mi análisis de los peligros, que es el primer principio del HACCP, ¿cierto? Y del Códex Alimentarios. Aquí debo tener cierta información preliminar. ¿Y cuál es? Entonces, por ejemplo, me dicen, oiga, vaya y conozca todas sus materias primas, todo su material de empaque. Vaya y conozca, tenga documentos donde esté, no sé, el lugar de origen, eh, cómo se elaboró, las especificaciones técnicas, que es lo que uno ve en las famosas fichas técnicas de las materias primas. Me piden algo muy similar, pero para mis productos terminados. Entonces, las fichas técnicas de los productos terminados. Me dicen también, oiga, vaya, llega un excelente diagrama de flujo de cómo se fabrica su producto. Vaya y verifique en el sitio como tal. Si, por ejemplo, la tercera etapa, no sé, X de su diagrama de flujo es subcontratado, entonces pilas, identifique que eso es subcontratado. O si hace reprocesos, bueno, identifique que la etapa número 5, por decir cualquier etapa, esa etapa es, ahí se puede hacer reproceso. ¿Para qué? Pues para que yo después use ese diagrama de flujo como elemento de entrada para hacer mi análisis de peligros, por ejemplo, entre otras. Aquí también están diciendo, vaya y defina el uso previsto de su alimento. ¿A quién va dirigido? Oiga, ¿será que hay población vulnerable? ¿Será que mi alimento lo puede hacer daño? Entonces tenga toda esa información, levante esa información y téngala como información de entrada para hacer un excelente análisis de peligros que también está acá en esta partecita. Entonces aquí me dicen, primero tenga como una información preliminar, ¿cierto? Para que haga un buen análisis de peligros. Y me dicen, bueno, ahora sí, haga su análisis de peligros. Si es y entonces, análisis de peligro, lo que yo debo hacer, por un lado, es primero identificar esos peligros, ¿cierto? Los químicos, físicos y biológicos que se puedan dar en mi proceso de elaboración, de fabricación y empaque. Entonces, identifico qué peligros potenciales pueden llegar a darse. Me dicen, ojo, tenga presente las etapas que están adelante digamos, de lo que usted está evaluando, mire también quién está adelante y quién está atrás de su cadena alimentaria, etcétera. Entonces, identifique esos peligros, pero seguramente esos peligros no todos van a ser significativos para inocuidad. Entonces me dice, pues evalúelos. Y la 22.000 nos pide que lo evaluemos con base a la probabilidad de ocurrencia y con base a la severidad, ¿cierto? Entonces, esos peligros potenciales los filtro y saco los peligros significativos con la matriz, probabilidad y severidad, y ya puedo tener, no sé, X peligros significativos. Y después dice, bueno, tiene peligros significativos, pero ahora ¿cómo los va a controlar? La 22.000 maneja las medidas de control. Las medidas de control básicamente es a través de un plan HACCP, ¿cierto? Con los PCCs y sus respectivos límites críticos. Y lo otro es a través de los programas requisitos operativos u operacionales que se conservan desde la versión del año también 2005 de esta norma. Entonces defina cómo los va a controlar, si por un PCC, ¿cierto? Con el plan HACCP o por un programa prerequisito operativo. eh, y cuando ya tenga definidas esas medidas de control, me están diciendo, bueno, ya definió que, no sé, que va a tener un PCC, que va a ser la temperatura de pasteurización del jugo, que va a ser tantos grados centígrados por tanto tiempo. Entonces me están diciendo, bueno, vaya y valide esas medidas de control antes de implementarlas a piso, ¿no? Antes de llevarlas como ya a implementar en forma. Entonces, valide esas medidas de control y después si me dicen, defina el plan de control de peligros. Esto es un concepto nuevo para los que manejaban la versión del año 2005. No aparecía antes, ahora hay un concepto nuevo que se llama el plan de control de peligros, pero no es nada raro. Simplemente es la suma de mi plan HACCP más la suma de los programas requisitos operativos. Ahí no hay nada más raro, simplemente la unión de esos dos, que ahora lo bautizaron como plan de control de peligros, pero sí es la unión de las dos. Entonces me dicen, bueno, ahora ya sabe que va a controlar el peligro X por un PCC y el peligro Y lo va a controlar por un programa proyecto operativo. Entonces ahora arme su plan de control de peligros. Entonces defina límites críticos, defina cada cuánto le va a hacer el seguimiento. Entonces determine el plan de control en el papel,
¿cierto? Y después implemente ese plan de control. Bueno, después pasamos aquí a otro que es el 8.6, que es todo el tema de actualización de la información que tiene que ver con mi plan de control y los programas prerequisitos. Aquí básicamente lo que me están diciendo, en la medida que cambia algo, cualquier cosa que usted vea que pueda impactar sus programas prerequisitos y su plan de control, pues vaya, actualice, y si eso le da lugar a que cambie un PCC, no sé, a que no sé, salga un PCC nuevo, pues listo, lo que busca es actualice su plan de control y sus programas prerequisitos, a medida que haya un cambio de algo. Aquí lo que se busca es que mi sistema pues se mantenga pues al día. Bueno, aquí viene otro requisito cuyo propósito es todo el tema de garantizar las mediciones. Entonces, por ejemplo, si yo para mis programas prerequisitos uso un pH, perdón, pHímetro para medir lo que sea, o termómetro, manómetro, no sé, cualquier instrumento de estos que yo utilice para ya sea mi plan de control o mis programas prerequisitos, aquí me dicen, pues pilas, ustedes tienen que garantizar que ese instrumento, termómetro, manómetro, pHímetro, cualquiera que utilicemos para esas actividades, pues asegure que son mediciones que sean confiables. Ahí viene todo el tema, pues como de metrología, ¿no? De calibración y o verificación de los instrumentos. Bueno, este, este es asegurar las mediciones de esos instrumentos. Bueno, y aquí viene otro, que es la verificación de los programas por requisitos y el plan de control de peligros. Acá me están diciendo, pues que toca ir con una frecuencia definida, por ejemplo, a mirar cómo están mis buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, si están implementadas y segundo, si han sido eficaces, o sea, que logren su objetivo. Entonces, defina cada cuánto usted va a auditar sus BPMs, una vez al año, cada 2 meses, cada 3 meses. Obviamente el sistema no, la norma no puede decir tiempos, eso lo define cada compañía. También me dicen, oye, vaya y audite, o entre comillas, o vaya y revise si su plan de control de peligros ha sido eficaz. Entonces, oiga, usted dijo que tenía tres límites, tres PCCs con tres límites críticos. Ah, bueno, listo. ¿Y cómo ha dado el producto? O sea, ¿estamos bien? ¿Estamos cumpliendo los límites críticos? Sí, no. Y si no, ¿qué acciones hemos hecho? Etcétera. También, por ejemplo, me dicen, vaya y revise si su producto terminado está cumpliendo los límites máximos permitidos de X peligro físico o biológico, bueno, químico, para mirar si estamos dentro de los parámetros de control, por ejemplo. Entonces me dicen, vaya y planifique esas revisiones y hágalas, y obviamente, pues según lo que encuentre, pues haga algo con esos, si encuentra las cosas que no están bien, pues tome acciones. Y eso viene dentro de ese capítulo 8, un requisito, perdón, que se llama el control de las no conformidades de mi producto en mi proceso, que es el 8.9. Aquí me están diciendo lo siguiente, me dicen, bueno, puede ser que usted está haciendo un seguimiento a su plan de control de peligros. Entonces se da cuenta que no cumplimos el límite crítico de X PCC o que no estamos cumpliendo el criterio de acción de un programa proyecto operativo. Entonces, ¿y qué hizo? Ah, no, es que toca hacer, por un lado, las correcciones, ¿cierto? Y las acciones correctivas. Entonces aquí me hablan de haga correcciones y acciones correctivas, pero cuando su plan de control de peligros le muestre que haya desviaciones. Bueno, entonces la corrección como para apagar como dice uno comúnmente, apagar el incendio, ¿cierto? Atacar el efecto, y la acción correctiva para atacar las causas, para que en lo posible pues no se nos vuelva a repetir. También aquí, por ejemplo, me están diciendo, ¿y usted cómo maneja el producto potencialmente no inocuo? ¿Cómo hace o qué evaluación le hace para poder liberarlo? O sea, hay que darle de baja, ¿cómo le da de baja ese producto? Si no se puede reprocesar, entonces, ¿cómo le da de baja? Y aquí también está todo el tema del famoso recall. Si nos toca recoger producto del mercado, pues también, ¿cómo hacemos ese recall? Es un debe también de esta 22.000. Tenemos otro capítulo grande que ya corresponde como al verificar según la lógica del PHEVA que vimos hace un ratico, y es la evaluación del desempeño. Aquí tenemos un primer requisito que es el 9.1, que se llama seguimiento, medición, análisis y evaluación, que este viene dado por la estructura de alto nivel de la ISO. Si alguno de ustedes manejaba la versión anterior de la 22.000, esto no existía así tan literal y específico, pues no. Y aquí básicamente me están diciendo que la compañía pues debe definir a qué le va a hacer seguimiento, a, a qué va a medir, a qué le va a hacer análisis y a qué le va a hacer evaluación, obviamente en términos del sistema inocuidad alimentario. Entonces, por ejemplo, al plan de control de peligros, por ejemplo, a mis programas prerequisitos,
digamos que ahí hasta cierto punto nos da como libertad de a qué le vamos a hacer seguimiento y medición eh, para poder pues mirar cómo va el desempeño de mi sistema. Después viene aquí otro requisito que es todo el tema de las auditorías internas, que la debemos hacer pues, para comprobar si lo que dijimos que vamos a hacer dentro del sistema lo estamos haciendo en la vida real. O sea, si efectivamente estamos haciendo como dijimos, para mirar si mi sistema está conforme a los requisitos, si está conforme a las disposiciones planificadas, etcétera. Entonces, aquí básicamente me están diciendo que debemos tener un programa de auditorías, que si hay no conformidades se deben tomar acciones inmediatas, etcétera. Después viene otro requisito que es la famosa revisión por la dirección. Si alguno de ustedes manejaba la versión antigua o anterior, esa revisión gerencial estaba en el capítulo del equipo directivo, del capítulo 5. Pero ahora, pues, como es una actividad netamente al verificar, pues, digamos que quedó en esta parte de la norma. Y aquí básicamente me están diciendo que pues debemos hacer la revisión por la dirección para comprobar si mi sistema de nuclear alimentaria es eficaz, si es adecuado, si es pertinente. Para esto hay que hacer una serie hay que definir una serie de entradas que los que trabajan en estos temas de sistemas de gestión, que son como los famosos representantes de la alta dirección o el líder de calidad o de inocuidad, pues ya conocerán. Hay que preparar cierta información para el equipo directivo o para la alta dirección para que revisen. Entonces, por ejemplo, mirar cómo fueron los resultados de la revisión por la dirección anterior, si las tareas que quedaron se ejecutaron sí o no, mirar cómo va mi producto, o sea, si he tenido desviaciones de los límites críticos, por ejemplo, un PCC, o sea, cómo va mi control de peligros, cierta información que debemos preparar. Y hay una serie de salidas y las principales salidas de la revisión por la dirección básicamente son acciones y decisiones que estén encaminadas a la mejora de mi sistema alimentaria, a la mejora de la política, si toca asignar recursos para algo, por eso es que se hace con la alta dirección, para que sea visto mi sistema desde esa óptica para tomar decisiones pues, que vayan enfocadas a la mejora como tal del sistema. Y tenemos acá el capítulo de la mejora, que básicamente aquí la norma nos lo está dividiendo en dos, perdón, en tres requisitos. Primero, el tema de no conformidad y acción correctiva. Aquí me están hablando de lo siguiente, eh, me dicen digamos, si hay no conformidades, ojo, no son las mismas que están por acá, donde estoy moviendo aquí yo el cursor. Acá son no conformidades que tengan que ver netamente ya con la inocuidad de mi producto como tal. ¿Vamos? Con mi producto como tal. Aquí son, no sé, no conformidades del sistema de gestión como tal que puedan afectar la eficacia del sistema. Entonces, por ejemplo, no sé, personal no competente, por decir algo. Entonces aquí, si tengo no conformidades que afecten la eficacia de mi sistema, pues por acá las debo manejar. ¿Y qué me están diciendo? Si ustedes ven, o el propósito de esta norma es, perdón, de ese requisito de lo siguiente, y es que si tengo una no conformidad, pues debemos hacer dos cosas. Algo que se conoce como la corrección, ¿cierto? Que es la que ataca el efecto, y debemos hacer también acciones correctivas que atacan la causa con el objetivo de que no se me vuelvan a repetir o a presentar esas no conformidades. Entonces, si tengo una no conformidad, pues listo, no hay problema. Haga la corrección, ¿cierto? Ataque el efecto y después haga la acción correctiva. Y esa acción correctiva la tengo que hacer es primero determinando cuál es la causa raíz, ¿cierto? La causa raizal de esa no conformidad. Sabemos que para eso hay herramientas, hay metodologías, está un Pareto, por ejemplo, si tenemos datos, o una espina de pescado, o el diagrama de Chicago, los porqués, etcétera. Hago mi análisis o sea, identifico mis causas, sobre todo las causas raíces, que son las que son claves aquí identificar, identifico esas causas raíces y segundo, a esas causas raíces les genero un plan un plan de acción para eliminarlas, ¿cierto? Un plan de acción que diga qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, para cuándo lo va a tener listo y una muy importante que es el con qué, ¿no? Que es todo el tema todo el tema que está asociado a los recursos. Bueno, entonces aquí son no conformidades y acciones correctivas que vayan, digamos, que hagan parte del sistema como tal, entre otras. Y eso viene otro requisito que es todo el tema de la mejora continua, que básicamente
Ahí lo que se busca es que a través de ciertos requisitos, como hacer auditoría, digamos, como todo el tema de las auditorías, a través de la revisión eficaz por la dirección, a través de la verificación de mi plan de control de peligros y demás, y otros elementos más, pues voy a estar logrando la mejora continua de mi sistema. Y viene para finalizar otro requisito muy importante, que es la actualización, pero de todo el sistema de inocuidad alimentaria. Bueno, entonces, en la medida que haya un cambio que afecte el desempeño de mi sistema, pues lo debo estar actualizando. Bueno, señores, y pues esta es básicamente como la idea de la charla. Pero pienso que hemos logrado lo que nos propusimos, darles una idea muy general de la nueva estructura de la 22.000. Vimos la lógica del ciclo PHBA, hicimos como un recorrido muy general por cada uno de sus requisitos. Y bueno, si tienen preguntas de esta charla, pues quedo aquí atenta. Quedo atenta, voy a abrir aquí el chat y voy a leer sus preguntas. Por aquí está César preguntando, comentando. El análisis de peligros no viene especificado desde el capítulo 4 para ser abordados tanto como en el 6 como en el 8. Bueno, entonces el tema de análisis de peligros, ese viene para ser analizado, César, en el capítulo 8, que es donde está todo tu sistema HACCP. Bueno, esas son la respuesta. Liliana, ¿cómo puedo separar? Despacio, despacio, un segundo que se me sube. ¿Cómo puedo separar o cómo se debe manejar los riesgos en la producción con respecto a los riesgos operativos generales de la empresa? Entonces, digamos, o sea, tu análisis de peligros, Liliana, o sea, los peligros químicos, físicos y biológicos, ¿cierto? Esos son los que tú debes trabajar en tu capítulo de producción, digámoslo así, de operaciones. Y los capítulos y los requisitos que pueden afectar el logro de tu sistema de inocuidad alimentaria y la estrategia son aquellos, por ejemplo, no sé, alta rotación de los colaboradores, por ejemplo, o falta de competencia, no sé, del personal, o un riesgo por el tema económico, lo que les contaba, si el dólar sube o baja, cómo impacta eso la compra de mis materias primas, ese tipo de cosas. Pero em, ese es el tema. Pero aquí dice, espérate, si la empresa no cuenta con otro sistema no, no importa. O sea, no importa que tu empresa no tenga otro sistema de gestión. O sea, los peligros químicos, físicos y biológicos los manejas por el capítulo octavo de la norma y los que van a afectar de manera macro tu sistema de gestión, pues son los que se van a manejar por el capítulo sexto. Si una empresa se quiere certificar con 22.000, ¿requiere tener mapa de procesos? No, no, Liliana, no, no, no requiere. Simplemente lo que debe tener, o sea, no mapa con toda la caracterización de los procesos. O sea, no la caracterización completa, pero sí debes tener identificado tus procesos y las interacciones, o sea, las entradas y las salidas, y procesos proveedores y procesos clientes. Bueno, miremos por acá, hay otra pregunta. César, Acá hay una Diana, pregunta, si quieres te la leo, dale, María Amparo. dale, Hay, dale, hay Lore. una que dice Javier, bueno, que está ahí abajito, dice, ¿recomienda integrar la ISO 9000 con la ISO 22000? Sí, se puede, total. Si es deseo de la compañía trabajar el tema de calidad e inocuidad juntos, claro que sí. Me parece muy bien y de hecho tampoco es, digamos, no es que sea un trabajo demasiado dispendioso porque como les comenté hace un ratico, de la nueva estructura de alto nivel tiene elementos en común. Entonces, digamos, se puede hacer una gestión integrada hasta cierto punto. Entonces, me parece que es muy completo trabajar el tema de inocuidad con la 22.000 y calidad con 9001 entendida como todos los procesos de la compañía y quedaría pues, un sistema de gestión más que robusto y más que fuerte. Ese es el ideal, de hecho. Bueno, acá hay otra pregunta abajo, en preguntas y respuestas, dice, ¿cómo define los proveedores críticos? Eso lo pregunta Hilda. Ok, Hilda, entonces tienes que analizar cuáles son los que tienen un impacto, en este caso, los que tengan un impacto en la inocuidad de tu producto, los que tú veas que te afecten de manera directa la inocuidad de tu alimento. Que hagas un análisis, mires, bueno, si esta materia prima va a estar, no sé, si esta materia prima va a estar en contacto directo con el producto, pues obviamente va a ser parte de la formulación, ese va a ser un proveedor crítico, pero si de pronto tienes un proveedor que no impacte directamente en la inocuidad, pues seguramente ese no va a ser un proveedor crítico. Entonces, críticos son los que tú veas que te impacta de manera de frente, o sea, de manera directa, la inocuidad de tu alimento. Bueno, por aquí hay una pregunta de María Isabel. María Isabel, aquí dice un segundito.
Se debe realizar una reevaluación de los peligros en el plan HACCP para ver si se ha reducido el impacto con las medidas asumidas. Muy buena pregunta, Isabel, ¿qué te diría yo? Pues, no, pues sí, puedes hacer una reevaluación una vez al año o cada 2 años según los resultados que tú veas, pero yo no eliminaría, digamos, si antes tenía un PCC, no lo eliminaría. Yo lo que hago simplemente es que puedo hacer una reevaluación una vez al año de forma general y miro cómo están, pero así vea que esos resultados están positivos, no voy a dejar, digamos, de hacerle seguimiento y medición, pues porque podemos caer ahí sí que cierran peligros. Entonces, mejor, pues puedes hacer la reevaluación, bienvenido, pero no tomes cartas sobre el asunto de quitar un PCC, eliminarlo, porque se nos puede, o sea, por confiados, de pronto podemos bajar la guardia y podemos caer en cosas que no queremos. Entonces yo puedo hacer la reevaluación, sí, pero no tomaría acciones después de esa reevaluación. Bueno, Catherine, ¿se deberá hacer un análisis de peligros, un análisis de riesgos a nuestro plan HACCP? A ver, Catherine, no te entendí la pregunta. Pues, o sea, tu plan, si ya tienes implementados tu plan HACCP, lo que tienes que hacer es revisarlo a la luz de la 22.000, a ver cómo está, pero pues no, pues, lo que tienes es que revisarlo, ¿ok? Luisa, ¿la parte de infraestructura de la organización es parte de los requisitos? Buena pregunta, Luisa. En parte están los requisitos, de acuerdo, en el 8.2, pero también por acá en el capítulo 7.1 de recursos está la infraestructura, que tal vez no se los mencioné en la charla, acá está infraestructura y ambiente de trabajo. Aquí están equipos, maquinaria, instalaciones físicas, etcétera. Entonces, lo ves por acá, por el capítulo de recursos, pero también lo ves aquí en tus programas requisitos, que también hacen parte de ellos. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí veo una que es de Florence, dice, hola, en la parte de apoyo, el recurso personal, ¿cómo se puede evidenciar? Ya que en la 2005 Ujú. solo se veía la parte del organigrama y los descriptores Competencia. de Ujú, puestos, pero ¿cómo ujú. podemos hacerlo más palpable y no solo un documento más? Sí. Lo que yo haría ahí en ese caso es, por ejemplo, mirar si tu negocio, si tu empresa presenta estacionalidades. ¿Sí? Entonces, puede ser que tu empresa tenga un pico de ventas de tu alimento, de tu producto en ciertos meses. Entonces, si eso es así, si es así, y de hecho es el propósito de la norma es que en alguna parte pues quede documentado que si hay un pico de producción y un pico de ventas, tú asignes, si se requiere, tú haces tu análisis, obviamente, si se requiere contratar más personas para algo. Entonces, no, me tocó contratar un analista de laboratorio más, un microbiólogo más para hacer sus análisis de, no sé, de liberación de producto. Básicamente es eso, es mirar que siempre te cuentes con las personas que requieras para poder garantizar que tu sistema trabaja de manera eficaz. Y si tu negocio tiene ciertos comportamientos en términos de picos de producción y demás, bueno, listo, me tocó contratar más gente y simplemente que quede por escrito en algún documento, si mire, nuestra temporada alta es en tal fecha, de tal fecha, lo que nos obliga a tener los recursos necesarios para poder garantizar la inocuidad, por lo cual se contrató esto y esto y esto, lo que se necesite hacer. Bueno. Aquí Alfonso dice, ¿deben los proveedores estar certificados bajo la norma 22.000? No, Alfonso, aquí no hay, aquí eso son decisiones de la compañía como tal. Si ya la compañía decide que para ser proveedor tuyo tiene que estar certificado, bueno, es otra historia como tal. Si tienes el poder para poder hacerlo, pues de hecho las grandes multinacionales que compran materias primas en Centroamérica, Suramérica, muchas veces lo que hacen es lo que tú dices. Entonces, usted puede ser mi proveedor, pero si se certifica con la 22.000 y se vuelve una condición contractual. Pero eso queda a criterio de la compañía, ¿vale? Pero por la 22.000 en ninguna parte te dice que estén obligatoriamente certificados, no. Pero sí, muchas compañías, sobre todo las grandes y multinacionales, para estar un poco más tranquilas, pues están exigiendo eso. Entonces contratan al que tenga la certificación. Bueno, es un criterio digamos, para asignar pues, o buscar nuevos proveedores, pero no, o sea, la 22.000 como tal no te lo está pidiendo como obligatorio. Bueno, aquí dice Tatiana, hola, ¿se puede aplicar esta norma en un servicio de catering? Sí, claro que sí, claro que se puede aplicar en un servicio de catering, señora, se puede aplicar en un servicio de catering, sí, señora.
Ahí lo que tienes que mirar es que el tema de los programas prerequisitos, que será el 8.2, apliques ya específicamente lo que le aplica a un servicio de alimentación. La ISO tiene una norma que es la 22002, parte 2, si mal no me acuerdo, o parte 3, que es específica para los servicios de catering. Pero sí se puede aplicar, pero yo el grueso de clientes, digámoslo así, o de usuarios de la 22000 ha sido la industria de alimentos, más que servicios de alimentación, pero pues sí, se podría, se podría. Bueno. Erika, ahora en el análisis de peligros, según interpretamos en la nueva versión de la 22000, todos los peligros significativos conlleva siempre establecer una medida de control a través de un PCC o PPRO. Así es. Tienes así es, Erika. Entonces tú haces, primero identificas tus peligros, después los evalúas con base a la matriz de probabilidad de severidad y ya los que te den significativos viene la pregunta del millón. Entonces tú dices, ¿cómo los controlo? A través de un PCC, ¿cierto? Con tu plan HACCP o un PPRO. Así es. Y ya defines tu medida de control y ya después, cuando ya tengas definidos cuáles van a ser por un plan HACCP y cuál por PPRO, ahora los unes, ¿cierto? Y lo que se llama ahora el plan de control de peligros. Pero así es, estás en lo correcto, Erika. Bueno, anteriormente, dice, anteriormente habíamos considerado en la versión anterior que algunos de esos peligros podían, podían controlarse con programas prerequisitos. Claro, de hecho, algunos serán programas prerequisitos, ¿de acuerdo? Seguramente cuando hagas tu matriz, los que no te den significativos van a ser muy probablemente, van a ser bajo control, bajo programas prerequisitos. Y los que te den significativos, ahí sí ya los defines cómo los manejas, si por un plan HACCP o por un PPRO. Así es, estás en lo correcto. Alfonso, muchas gracias. Saludos. Muy bien, Alfonso. María Isabel, ¿a qué se refiere la categorización de los peligros? Bueno, yo no hablé de categorización de peligros. No sé, no mencioné esa palabra. No sé a qué te refieres, María Isabel. Lo que hay que hacer es el análisis de los peligros, ¿no? Analizar los peligros, identificarlos, mirar cuáles van a ser significativos y mirar cómo los voy a controlar. No sé, si quieres me puedes escribir explicándome a qué te refieres con la palabra categorización, porque no te entendí. ¿Y cómo debe ser el enfoque sistemático para llevar a cabo esta categorización? Escribe si quieres mejor y explícame qué es categorización porque no te entiendo. Bueno, Acá hay una pregunta de dale, Gina, que Martica. está más arribita, dice así. Sí. La norma específica a que se clasifica PCC y que es un PPRO, por ejemplo, si se tiene un detector de metales y barras magnéticas, ¿cuál de los dos definimos como PCC? Ok, buena pregunta. ¿Cómo es el nombre de Martica de la persona? Gina Fuentes. Gina, entonces, y buena pregunta, Gina. Generalmente, por concepto, por definición, un PCC, ¿cierto? Es una etapa en la cual yo estoy eliminando o reduciendo hasta un nivel aceptable cierto peligro. Entonces, normalmente el tema de los detectores de metales, normalmente son PCCs, porque o sea, el detector de metales fue diseñado para precisamente retirar o eliminar producto que tenga presencia de metales. Entonces, la gran mayoría de planes HACCP que yo he visto en las compañías es un PCC, porque de hecho, por concepto, un PCC es aquella etapa en la cual yo elimino un peligro, así como yo tengo, por ejemplo, en el servicio de alimentación de catering, desinfección de verduras. Pues la desinfección es para poder eliminar un peligro biológico. O en una empresa de néctares, tengo la etapa de pasteurización del néctar o del jugo o de la leche para poder eliminar toda la carga patógena pues, microbiana. Entonces, como esas etapas fueron diseñadas para eso, son PCCs. Entonces, el detector de metales es un PCC, porque fue una etapa que ustedes colocaron en su diagrama de flujo para poder precisamente eliminar los, las partículas metálicas que se puedan dar en mi producto. Bueno, aquí hay otra pregunta, un segundo, me devuelvo y la leo, subo acá con el cursor. Bueno, miremos, María Isabel dice, aclarando consulta, en el 85241 habla de selección y categorización de las medidas de control. Eso sí es otra cosa, ya te entendí para dónde va tu pregunta. Es la categorización de las medidas de control, no de los peligros. Entonces, ven, te digo cómo queda esto claro.
Bueno, lo primero que hay que hacer es, hay que hacer el análisis de peligro, ¿cierto? Dentro de ese análisis, lo primero que hay que hacer es identificar los peligros. Todos los peligros potenciales, los químicos, los físicos y los biológicos con base en tu diagrama de flujo, ¿cierto? Entonces dices, no, en la etapa número 1 hay un peligro químico, no hay físico y hay dos biológicos, por decir cualquier cosa. Ahí están los peligros potenciales. Bueno, pero esos peligros potenciales, pues no todos van a ser relevantes para inocuidad. Entonces, de alguna manera hay que filtrarlos. Y la 22.000 te dice que los filtres a través de la matriz de probabilidad de ocurrencia y severidad. Bueno, entonces, para que filtres y saque los peligros significativos para la inocuidad. Los significativos son aquellos que deben, o sea, por razones de inocuidad, son los que deben ser controlados. Entonces, para esta 22.000 hay dos medidas de control. Y ahí está lo que tú dices. Yo debo seleccionar y clasificar o categorizar por qué medida de control lo voy a manejar yo. Una medida de control es mi plan HACCP, ¿cierto? Y otra medida de control son mis PPRO. O sea, aquí lo que se busca es que saqué tres peligros significativos, por decir cualquier cosa. Ahora la pregunta del millón es, bueno, ¿y ahora cómo los voy a controlar? ¿A través de qué medida de control? ¿Cómo lo voy a clasificar? ¿O qué medida de control voy a seleccionar o categorizar? Es que esa palabra no me gusta, mejor como clasificar. ¿A través de qué medida? Ah, no, entonces de esos tres voy a tener dos por PCC, ¿cierto? Con mi plan HACCP, y uno va a ser a través de un PPRO, por decir algo. Eso es lo que habla de la categorización, pero ahí es simplemente que tú tengas claro esos peligros significativos que vienen dado de tu análisis de peligros, o sea, de tu evaluación con probabilidad y severidad, cómo los controlas, si por un PPC, ¿cierto? PCC, perdón, PCC con tu plan HACCP o por un programa prerequisito operativo, operacional. Esa es la respuesta, Marisabel. Me cuentas si te quedó como más claro. Bueno, ¿qué más? Bueno, Acá hay una Jennifer, ándale, pregunta, dale, Marta. sí, hay uno de Daniela que dice, una consulta. El punto 8.1 se podría Sí. dar cumplimiento documentalmente con la elaboración de un plan de calidad en base a la norma ¿1001? ISO, dice ¿10.005? debe ser 10.005. Sí, le 10.005. falta un cero, sí, 10.005. No, yo creo que no hay necesidad de llegar hasta allá. Pues si quieres hacerlo, pero bueno, pero eso ya es elaborar mucho, ¿no? Yo pienso que no. Este 8.1 simplemente es que tú tengas definidos los procesos que, mm, que tienen que ver con la fabricación de tu producto y que tengan los parámetros de control de tus procesos y que definas qué controlas y cada cuánto lo controlas y lo dejes registrado. Entonces, por ejemplo, pasteurización del jugo, del néctar. Ah, listo. ¿Qué le controlo yo? Ah, controlo la temperatura y el tiempo. Y ya con eso tú estás demostrando que tienes planificados aquellos procesos que tienen que ver con la elaboración de tu producto, el que fabrica como tal. ¿Sí? Entonces, no creo que haya necesidad de ir hasta a un chocolate 10.005, un plan de calidad. No hay necesidad. Bueno, Jennifer, buenos días, gracias, buena la explicación. ¿Nos pueden enviar la norma? Creo que no está contemplado dentro de estas charlas No está, no. compartir la norma. Acá hay Bueno, otra pregunta Olga Lucía pregunta que en el 8.9 productos no conformes se sí. puede incluir en el PPR el retiro de productos. En el PPR, Sí, PPR. eh, no, o sea, digamos, o sea, en los programas prerequisitos no va el retiro de productos, eso va en el 8.9 que digamos que mencionaba Olga, ¿sí? Pero no es un PPR, o sea, no es un programa prerequisito, va aparte. Los programas prerequisitos están en el 8.2, entonces va aparte. Bueno, por acá pregunta Luis Felipe, ¿envían las memorias? Sí, Martica hace un rato les mencionó que creo que una semana, Martica, les envían las memorias. Sí, sí, en la semana entrante le estaríamos enviando, sí, señora. Exacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario, preguntas? Espera, aquí a ver si. Ah, no, por acá. Ah, dice el requisito. Ah, mira, bueno, no sé si el requisito 8.6 son los. Sí. Ay, espera que se me movió. Son los BPMs. No, las BPMs están en el capítulo 8.2, que son los programas prerequisitos. En el capítulo 8.6 el que habla de la actualización
de la información que tiene que ver con tus programas prerequisitos y el plan de control de peligros, pero la actualización. ¿Cambió algo de BPMs? Ah, bueno, listo. Y esto que cambió de BPMs, ¿cómo me impacta mis requisitos, mi plan de control? Pero la actualización, pero los programas prerequisitos solitos están dentro del capítulo 8.2, requisito 8.2. O sea, el 8.6 es la actualización y el 8.2 es el establecimiento, digámoslo así. Acá hay otra pregunta de Laura. Dice, definición general del ciclo PHBA y en qué consiste. Bueno, sabemos que nuestro ciclo PHBA es planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Entonces, el planear básicamente es tener claro un objetivo, o sea, qué quiero y cómo lo pienso lograr. Este PHBA sirve para toda la vida, no solo para los sistemas de gestión, sino para su vida personal. Entonces, parto de un objetivo, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero, perdón, lograr? Ah, yo quiero implementar mi ISO 22000. Ah, bueno, eso es objetivo. Entonces, el P, la planificación parte de un objetivo y segundo, define cómo lo vas a lograr, con qué vas a hacer, con qué recursos, con quién. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quieres? Tu objetivo. Y después, dentro de la planificación, escribes cómo lo vas a lograr. Bueno, ese es el P, recursos, etcétera. Después en el H, simplemente es lo que tú dijiste en tu etapa de planificación, simplemente es ejecutarlo o hacerlo. Entonces, todo lo que tú te craneaste en tu P, pues hágalo. Ese es el H, es ejecutar. Todo lo que tú escribiste en tu etapa de planificación, ese cómo hacerlo. Después sigue el B, y el B simplemente es comprobar si de verdad en el hacer estás haciendo o hiciste efectivamente todo lo que tú dijiste que ibas a hacer en tu etapa de planificación. ¿Estamos? El B simplemente es comprobar que en el H estás haciendo todo lo que dijiste en el P que ibas a hacer. Y después viene el B. El B simplemente es según los resultados, perdón, después viene el A. Y el A simplemente es según lo que hayas encontrado en tu verificación, pues el A es de actuar. Lo que tienes que hacer es tomar acciones. Entonces, si estoy bien, perfecto, ¿cómo lo puedo hacer mucho mejor? Si me doy cuenta que tuve, o sea, que no lo logré, que tuve problemas, una falla, una desviación, pues mire por qué no lo lograste, haga una acción correctiva, busque la causa raíz de lo que pasó. Y así, entonces, según lo que yo encuentre en el verificar, pues debo tomar acciones. Eso es como en términos muy generales y muy rápido la lógica del ciclo PHBA, lo que significa el PHBA. Bueno, acá hay otra pregunta, Martica. Carlos, dice otra pregunta. ¿Se sabe si habrá algún cambio a la versión de la ISO 22000 en los años cercanos? ¿Tú sabes algo? Sí, estas normas, sí, con periodicidad están cambiando. Esta cambió en el 2018, no sé, tal vez en unos 6, 8 años vuelve a haber una nueva versión, seguramente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Acá estoy mirando a ver si acá hay alguna Sí, otra, pero creo que ya las has contestado. aquí hay una que Eh, Dale, dice, dale. Fernando dice, buenos días, ¿se puede aplicar esta norma a una organización de empaque para alimentos? Sí, sí, claro que sí, Fernando. Tú la puedes aplicar a alguien que se dedique, no sé, a elaborar frascos de vidrio para mermeladas o sí, sí, obviamente aplica para los fabricantes de empaque para alimentos. Lo que hay que hacer especial énfasis ahí es en el capítulo 8.2 que trabajes pues con las buenas prácticas de manufactura, pero aterrizadas para tu industria específica. Para eso perdón, la ISO tiene la 22002 parte 4, que es una norma de buenas prácticas de manufactura, pero para los que se dedican a empaques para alimentos. Pero sí, la 22000 fue diseñada para que aplique para cualquier eslabón de la cadena alimentaria. Manuel, dentro del 7.2, ¿qué competencias pueden ser sí o sí para los colaboradores? No, eso lo define la compañía. O sea, cada compañía lo define, pero eso depende, y eso hay que hacerlo por cargos. Entonces tú dices, no sé, para el jefe de inocuidad de la fábrica o de la compañía. Entonces, en términos de educación, el señor qué educación formal debe tener, qué profesión. No, entonces debe ser ingeniero de alimentos, no, que debe ser microbiólogo, no, o puede ser químico, o bueno, o sea, lo tienes que definir en términos de educación, formación o experiencia. ¿Vamos? Entonces, formación hace referencia a cursos que están en el campo, digamos, de la educación no formal y de corta duración que la compañía tiene que brindarnos para desempeñarnos mejor. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a trabajar la 22000, por ejemplo, entonces, pues la compañía tiene que darte un curso de ISO 22000 porque supongamos que tú eres la persona responsable de implementarla. Entonces, esa es la formación. Pero generalmente eso
eso lo define talento humano. Entonces, en educación hace referencia a la educación formal, ¿cierto? Desde técnico, tecnólogo, bachiller, profesional, especialista, magíster, doctorado, la compañía lo define y eso es lo que queda en el perfil de cargo. Eso es educación. Formación hace referencia a con lo que te conté. Cursos que están en el campo de la educación informal y que se requieren para poder desempeñar tu cargo o experiencia. Entonces, no, que si es para jefe de inocuidad alimentaria, por ejemplo, entonces, no, que la persona haya desempeñado ese mismo rol o un cargo similar en empresas de alimentos por 5 años. Ah, listo. Pero eso lo define cada compañía. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Aquí dice, lo pregunta Gustavo, ¿cuál requisito de la norma aplica para mi proveedor tercerizado de servicio de limpieza? Servicios de limpieza. Entonces lo puedes evaluar dentro del capítulo séptimo, en el 7.1 hay una parte, donde está aquí este 7.1, hay una parte donde habla de evaluación del desempeño de tus proveedores. Entonces ahí lo que tienes que hacer es tener criterios para poder evaluar tu proveedor, bueno, o sea, criterios para seleccionar, evaluar, reevaluar a tus proveedores. Y ahí por ese lado lo ves. Dentro del 7.1 hay una parte específica que habla de eso. Bueno, Acá hay otra pregunta, lo hace Arturo. ¿Cuál es el correcto método de verificación? de verificación. Bueno, la verificación se hace durante la verificación la hacemos, digamos, a intervalos planificados para comprobar si estamos cumpliendo, por ejemplo, las programas prerequisitos o el plan de control de peligros. Entonces, tú, digamos, eso queda igual a criterio de la compañía. Yo no te puedo decir, hay que hacerlo cada cuánto, pero tú dices, bueno, vamos a comprobar la eficacia de mi plan de control de peligros una vez al año, por decir algo. Y vas y revisas esa parte cómo está. Habrá que verificar cómo va el desempeño de tus de tus buenas prácticas de manufactura y tu plan de control de peligros. Y tú defines cada cuánto hacerlo y cómo hacerlo. Puede ser a través de auditorías, no sé, cada 6 meses, por decir algo. Aquí hay una pregunta de Gina. A ver si, sí. Dice, no, espera. Diga, no, no, no. Aquí está. Ay, espérate, digo que se me corrieron. Dame un segundo. Ujú. Ya encontré. No, este es de Florence. Dice, eh, me han observado en auditorías anteriores, yo tengo PCC, un detector de metales, pero en el país no hay laboratorio certificado en la 17025. Y siempre me cuestionan si estoy segura que lo han hecho bien. Una Mm. pregunta. Eh, pues, ¿qué te puedo decir yo? No, pues si no encuentras aquí, pues buscar afuera, de pronto buscar algún servicio externo de otro, no sé, de otro país que te pueda ayudar a asegurar ese punto de tu control, de tu detector pues, de metales. ¿Mm? Bueno, aquí pregunta Angie que si esta norma certifica empresas o líneas de producción. El sistema de gestión, no la empresa, el sistema de gestión que tiene implementado la empresa. Tampoco es la línea de producción, es el sistema de gestión. Lo que se certifica es el sistema. Bueno, Aquí dice, no, ya lo dice solamente bien, bueno, eso sí no sé a qué se refiere. Espérate que se me mueve esto, espérate un tico. ¿Dónde fue que yo vi? Bueno, eh, Flores dice más abajo, solamente viene validado. De lo de que estamos hablando del proveedor del detector de metales, solamente viene ujú. validado por el proveedor, en este caso Metler, Mm, todo el Metler ah, Toledo y pues, funciona sin problemas. pues Metal es una marca reconocida. Ujú. Muy bien. Bueno, no, pues creo que aquí ya veo que todo. No sé si ya la contestaste. Mira, a ver, Manuel, dice que 8.6 la actualización de la información, ¿a qué se refiere? El sí, 8.6. ya la vimos. Y era, eh, Listo. digamos, en la medida que cambia algo, mirar cómo ese cambio afecta a tus programas requisitos y tu plan de control de peligros. Porque hay una pregunta que no he visto. Dice, Manuel, según tu experiencia, ¿cómo se mide el compromiso del personal? Esa es una muy buena pregunta, Manuel. A veces ese tema del compromiso no es tan evidente.
pero se puede medir simplemente con la evaluación del desempeño. La medida que la persona haga lo que tenga que hacer, digamos, de la manera correcta, eso es una forma, digamos, de evidenciar su compromiso, ¿no? Con los resultados, con su desempeño, con su evaluación del desempeño, por ejemplo. Eso es. Bueno, ¿hay una otra pregunta por ahí? Liliana Mesamil, mil gracias. Muy bien. Sí, creo que no veo ninguna otra pregunta. Sí, bueno, ya son las 10:34. No, pues María Paula, como siempre, pues agradeciéndote esta charla donde siempre pues hay muchas dudas, como siempre están muy inquietos con estos temas que creo que son como siempre súper interesantes. Ujú. Aquí me están A pidiendo que ti. si más adelante vamos a repetir la charla, no sé, realmente hay muchos temas que tenemos, pues, pero no sé, pues más adelante miraremos, en su momento se les contará, pero Bueno. a hoy todavía pues no está programado. Entonces, María Paula, muchas gracias, No, muchísimas Martica, con gracias. gusto. Bueno, Muy buen entonces, día para todos. Felicidades. sí, gracias a todos y pues la semana entrante les estaremos